Imagina un buque de guerra con casi 1,5 kilómetros de largo, invulnerable a torpedos y bombas. ¿Y si te dijera que los aliados casi lo construyeron durante la Segunda Guerra Mundial, no de acero, sino de hielo? Esto no es ciencia ficción, es la verdad olvidada del proyecto Abacuque, el proyecto militar más audaz y bizarro del que nunca oíste hablar. Olvida todo lo que crees saber sobre el poder naval de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo construía gigantes de acero, un equipo secreto de ingenieros propuso algo verdaderamente insano: un portaaviones hecho enteramente de agua congelada. Descubre la verdad escalofriante detrás del proyecto Habacuc, un navío de hielo colosal que desafió la lógica y casi cambió el curso de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos hundían barcos aliados más rápido de lo que se podían construir. ¿La solución? ¿Y si fuera posible construir un portaaviones indestructible e inundible, con el material más barato y abundante de la Tierra? Esta es la historia increíble del proyecto Abacuque, el plan ultrasecreto para construir una fortaleza congelada gigantesca y cambiar el rumbo de la guerra. Bienvenido a uno de los capítulos más locos y fascinantes de la historia militar. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en el proyecto Abacuque, el portaaviones de hielo que casi fue realidad. Prepárate para un viaje lleno de genialidad, desesperación, ciencia loca y decisiones que podrían haber cambiado el destino de la humanidad. Empecemos desde cero. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. Era 1942, y el Atlántico Norte era un cementerio de barcos. Los submarinos alemanes, conocidos como U-boats, dominaban el océano. Operaban en la brecha media, una zona mortal donde los aviones aliados no llegaban y los portaaviones tradicionales eran demasiado escasos. Miles de toneladas de suministros, combustible y soldados se hundían cada mes. Gran Bretaña estaba al borde del hambre. Estados Unidos aún se recuperaba de Pearl Harbor. La situación era desesperada. Los convoyes aliados cruzaban el Atlántico en grupos, pero eso no bastaba. Los U-boats atacaban en manadas, como lobos. Un solo submarino podía hundir docenas de barcos antes de ser detectado. En 1942, los aliados perdieron más de 1,600 buques mercantes. Era una catástrofe. Winston Churchill lo llamó la batalla que debemos ganar a toda costa. Sin el control del Atlántico, la invasión de Europa sería imposible. La guerra podría perderse allí mismo, en medio del océano. Fue en ese contexto de pánico que surgió una idea tan absurda que parecía una broma. Un inventor británico llamado Geoffrey Pike propuso construir un buque de guerra hecho de hielo. No un barquito, no un rompehielos. Un portaaviones gigantesco capaz de transportar cientos de aviones, con pista de despegue, hangares, cañones antiaéreos, todo hecho de hielo reforzado. El nombre del proyecto: Habacuque, inspirado en el profeta bíblico que dijo: «Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos, y maravillaos, porque yo hago una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis». Pike no era un loco cualquiera, era un genio excéntrico. Ya había inventado cosas como pedales para bicicletas que generaban electricidad e incluso un sistema de transporte de tropas usando trineos motorizados. Pero esta vez fue más allá. Su idea era simple en concepto, revolucionaria en ejecución: usar hielo como material de construcción naval. ¿Por qué? Porque el acero estaba racionado. Los astilleros estaban saturados. Pero, ¿hielo? Hielo había de sobra en el Ártico, y si se reforzaba correctamente, podría ser más fuerte que el hormigón. La clave estaba en el picrete. Esa palabra parece cosa de ficción, pero es real. Picrate, en inglés, es una mezcla de 86% de hielo y 14% de pulpa de madera o serrín. Cuando se congela, forma un material compuesto increíblemente resistente.
Una bala de pistola rebota en él. Un torpedo no lo atraviesa. Se derrite mucho más lento que el hielo común. Y lo mejor, se puede reparar con agua de mar y más pulpa. Si aparece un agujero, solo hay que echar agua, congelar y listo. El barco se cura solo. Pike lo calculó todo. El buque tendría 600 metros de largo, casi el doble del mayor portaaviones de la época. Ancho de 90 metros, altura de 60 metros. Desplazaría 2,2 millones de toneladas. Para que te hagas una idea, el Titanic desplazaba 46.000 toneladas. Este monstruo de hielo sería 47 veces más grande. Tendría pista de despegue para 150 aviones, hangares subterráneos, 40 cañones antiaéreos, sistemas de refrigeración internos para mantener la estructura A, 10 Griebeliges, incluso en el verano del Atlántico. Y todo esto impulsado por motores eléctricos silenciosos con velocidad de crucero de 7 nudos, o unos 13 km/h. Pero ¿cómo mantener un iceberg flotante en el océano sin que se derrita? Esa era la parte genial. El barco tendría un sistema de tubos internos con refrigerante de amoníaco, como una nevera gigante. La energía vendría de turbinas de vapor alimentadas por petróleo. El casco sería doble, con aislamiento de corcho. Y lo más importante, el piquete es tan denso que incluso con daños graves, el barco no se hundiría. Flotaría como un iceberg natural, solo que armado hasta los dientes. Churchill quedó obsesionado. En un memorando famoso, escribió: «Este es un asunto de extrema importancia. Debe perseguirse con la mayor energía». Autorizó el proyecto en secreto absoluto. El nombre en clave: Abacuque. Se formó un equipo de científicos, ingenieros y militares. El lugar elegido para las pruebas: Canadá, específicamente el lago Patricia, en el Parque Nacional Jasper, en Alberta. ¿Por qué? Porque allí hacía suficiente frío para construir un prototipo a escala. En 1943 comenzó la construcción. Un modelo de 1.000 toneladas, con 18 metros de largo, fue erigido en secreto. Era una maqueta, pero impresionante. Tenía paredes de piquete de 2 metros de espesor. Se hicieron pruebas con explosivos. Una carga de dinamita explotó al lado. ¿Resultado? Solo una grieta superficial. Una ametralladora disparó ráfagas directas. Las balas rebotaron o quedaron incrustadas en el material. Un bloque de piquete se dejó al sol durante semanas. Se derritió solo 2 centímetros. Era real. Funcionaba. Mientras tanto, en Londres, la presión aumentaba. Los U-boats seguían hundiendo barcos. En marzo de 1943, 97 buques aliados se perdieron en un solo mes. Gran Bretaña racionaba todo: pan, carne, combustible. La idea de un portaaviones que no necesitaba acero, que podía construirse en meses, que usaba recursos infinitos del Ártico, parecía la salvación. Pike fue más allá. Propuso no uno, sino toda una flota de abacuques. Cada uno costaría menos que un portaaviones convencional. Podrían estacionarse en medio del Atlántico como islas flotantes. Los aviones despegarían desde allí para cazar U-boats. Los submarinos enemigos serían detectados por radar y destruidos antes de atacar. La brecha del Atlántico Medio se cerraría para siempre. Pero no todo era perfecto. Había problemas. El primero, deformación. El piquete, bajo presión constante, tendía a fluir lentamente, como un glaciar. El barco podría derretirse desde dentro con los años. ¿Solución? Reforzar con cables de acero internos, como un esqueleto. Pero eso requería acero, lo que derrotaba parte del propósito. El segundo problema: refrigeración. Mantener 2 millones de toneladas de hielo congelado en verano requería energía absurda. Los cálculos iniciales subestimaron. Se necesitaría un sistema de refrigeración mayor que el de una ciudad entera. ¿Y si fallaba el sistema? El barco se derretiría en semanas. El tercero, construcción. ¿Dónde construir algo tan grande? No había astillero en el mundo capaz. ¿La solución?
construir en Canadá, en bahías protegidas y remolcar hasta el Atlántico. ¿Pero remolcar un iceberg de 600 metros? Nadie sabía si era posible. A pesar de eso, el proyecto avanzaba. En agosto de 1943 tuvo lugar la Conferencia de Quebec. Churchill, Roosevelt y sus estados mayores se reunieron. El almirante Louis Mountbatten, jefe de operaciones combinadas, llevó una demostración. Dos bloques, uno de hielo puro, otro de picrete. Disparó contra ellos con una pistola. El hielo puro explotó en pedazos. ¿El picrete? La bala rebotó y casi le da al almirante canadiense Percy Nels en la pierna. Todos quedaron en shock. Roosevelt se rió. Churchill golpeó la mesa. ¡Hagámoslo! Los estadounidenses entraron en el juego. La Marina de Ukiu asignó recursos. Ingenieros de Westinghouse fueron llamados para diseñar el sistema de refrigeración. La industria canadiense de celulosa suministró toneladas de pulpa de madera. Se dibujaron planos detallados. El Abacuque tendría 26 motores eléctricos, 10 turbinas de vapor, 300 metros de pista de despegue, ascensores para aviones, dormitorios para 3.500 tripulantes, hasta un hospital interno. Pero entonces, las cosas empezaron a desmoronarse. Primero, los costos. Lo que parecía barato en el papel era caro en la práctica. El sistema de refrigeración requería más acero que un portaaviones normal. La construcción a escala real demandaría miles de trabajadores durante años. Canadá dudaba en ceder tanto territorio ártico. Segundo, la guerra cambió. En 1943, los aliados empezaron a ganar en el Atlántico. Nuevos radares de largo alcance se instalaron en aviones. Portaaviones de escolta, más pequeños y baratos, se produjeron en masa en EUDUU. Los U-boats empezaron a ser cazados. En mayo de 1943, 41 submarinos alemanes se hundieron en un solo mes. La marea cambió. Tercero, problemas técnicos insolubles. Pruebas a mayor escala mostraron que el picrete aún se deformaba bajo estrés prolongado. El barco podría curvarse en medio del océano. La refrigeración consumía tanto combustible que el buque necesitaría reabastecimiento constante, anulando la ventaja de ser barato. En diciembre de 1943, el proyecto se canceló oficialmente. El prototipo en el lago Patricia se desmontó. Los documentos se clasificaron durante décadas. Geoffrey Pike, devastado, cayó en depresión. Murió en 1948, a los 54 años, aparentemente por suicidio, pero el Habacuque no murió del todo. Sus ideas influyeron en proyectos futuros. Plataformas de hielo en el Ártico se usaron en la Guerra Fría. El concepto de materiales compuestos baratos inspiró la ingeniería moderna. Y el picrete aún se estudia. Universidades hacen experimentos con él. Es más fuerte que el hormigón en ciertas condiciones. Barato, sostenible. Hoy, cuando miramos portaaviones nucleares de 100.000 toneladas, el Abacuque parece locura. Pero en 1942 era la única esperanza. Un barco que no podía hundirse, que se reparaba solo, que usaba el propio océano como materia prima. Un sueño de hielo que casi se hizo realidad. ¿Y si hubieran continuado? ¿Y si el primer Abacuque se hubiera completado en 1944? Tal vez la guerra terminara antes. Tal vez los U-boats se barrieran del mapa. Tal vez el desembarco de Normandía tuviera apoyo aéreo directo desde el medio del Atlántico. Tal vez la historia fuera otra. Pero no fue. El proyecto quedó en el papel, en los archivos, en los recuerdos de pocos. Hasta hoy, cuando escuchas esta historia y piensas, ¿esto es real? Sí, es real, desclasificado, documentado, fotografiado. El portaaviones de hielo existió, al menos en prototipo, y casi cambió el mundo. Entonces, la próxima vez que veas un iceberg flotando en el océano, piensa en esto, piensa en Geoffrey Pike, en Churchill, en miles de ingenieros que creyeron en lo imposible. Piensa en el Abacuque, el barco que nunca navegó, pero que mostró que, en tiempos de desesperación,
La humanidad es capaz de soñar con hielo armado. ¿Y quién? ¿Sabe? En un futuro de cambio climático, con el Ártico derritiéndose, tal vez alguien mire atrás y diga, tenían razón. El hielo era la respuesta. Tal vez el Abacuque renazca, no como arma, sino como base científica, como ciudad flotante, como solución para un mundo en crisis. Porque al final, el proyecto Abacuque no fue sobre construir un barco, fue sobre creer que lo imposible puede ser posible, que la ciencia, la audacia y la necesidad pueden crear algo que desafía la realidad. Esta es la historia del portaaviones de hielo, del proyecto Abacuque, del sueño congelado que casi fue real. Gracias por acompañar hasta aquí. Si esta historia te dejó con la boca abierta, compártela con alguien que cree saber todo sobre la Segunda Guerra Mundial. Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, porque viene mucho más locura histórica. Hasta la próxima. Y recuerden, a veces la verdad es más extraña que la ficción, y más fría también.